Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8 con 8. Bueno, después de estos ires y venires de la acción cumplida con Julian Assange, yo me pregunto, ¿cuánto sabrá Julian Assange de los cabezas, para no decir la otra denominación, pues no, que en términos delictivos se acostumbra a hacer? Las cabezas de este gobierno han sido las cabezas del correísmo, más bien, no es contra este gobierno. Aclaro, las cabezas del correísmo fueron indudablemente Rafael Correa y su solidario compañero de jornada durante 10 años en diferentes ubicaciones, equivocándose torpemente de comienzo, el señor Patiño. Pero no me refiero a Raúl, porque Raúl aclara a los tiempos que él no ha estado de acuerdo y que por eso se ha ido a vivir en Suiza. ¿Quién le mandó a Suiza? Y todo esto. Señoras y señores, Fernando Villavicencio. Enrique Herrería Bonet y el compañero, autor de esta entrevista muy interesante al célebre abogado guayaquileño, el doctor Enrique Herrería, están con nosotros. Este mismo instante estábamos conectándonos con la ciudad de Guayaquil y bueno, este momento los tenemos a los tres. Fernando me acompaña en el estudio. Le doy la más cordial bienvenida. Y bueno, Patricio, ¿qué digo? Fernando está aquí, Enrique Herrería en Guayaquil y en algún otro lugar de Guayaquil, entiendo que en su oficina o domicilio, está el periodista Marlon Puertas. ¿Por qué? Porque el autor mediato de la corrupción es Rafael Correa. Óigaseme bien, esto es lo que sugieren en el tema fundamental. El autor mediato de la corrupción es Rafael Correa. No es otra persona sino Rafael Correa, quien se está dando cualquier cantidad de lija en las principales emisoras de amplitud modulada de la ciudad de Guayaquil, que son la mayor parte, porque aquí acostumbran oír FM. En Guayaquil, siempre lo he referido, la campeona en cuanto a la señal que impera más en el dial guayaquileño es las AMs. Es contrario a la costumbre que tiene la población capitalina. Miren ustedes, esto no sabían seguramente muchísima gente. Yo, al darle la más cordial bienvenida, le quiero pedir a usted que tenga la bondad más o menos de darnos una idea del conocimiento que este célebre Julian Assange, célebre por el lado de que es un hacker, de que conoce mucho de las grandes potencias, de que es un investigador que a nombre de lo que nosotros defendemos, la libertad de expresión, él les ha tenido, Fernando, complicadas a las principales potencias del mundo, especialmente a Inglaterra, especialmente a la Unión Americana. Ha tenido muchos contactos a favor de Rusia, dicen. Ha trabajado para Putin
y le ha tenido súper bien informado. Entonces, miren, estimados amigos oyentes, sacarle de la embajada y entregarle a los federales norteamericanos, no creo que la cosa le va a ir tan bien que digamos. Y si es que la policía londinense lo apresa, qué complicado va a resultar para el señor presidente Moreno dar la orden de que, bueno, pues ya hemos cumplido con el deber solidario de mantenerle en la sede diplomática nuestra en la capital británica. Pero ya basta, las cosas están volviéndose complicadas para nuestro país y puede haber una reacción de grandes potencias europeas en nuestra contra, comenzando por la misma Inglaterra. ¿Qué opinión tiene de este cuadro que se ha configurado por errores de quién y por novelerías y por ambiciones, especialmente de saber todo de las grandes potencias? Correa debe haber dado la autorización y obviamente Patiño, me refiero a Ricardo, le debe haber dicho: tenemos en este momento la posibilidad de otorgarle a este caballero, de otorgarle protección diplomática por esta vía, etcétera, etcétera. Pero los cálculos que ellos hicieron o resultaron o no resultaron. ¿Qué conoce Correa de las grandes potencias? Wikileaks, ¿de qué le enteró? ¿Siguió funcionando, digamos, Assange? ¿Siguió operando, digamos, como espía internacional, como hacker, o no en nuestra sede diplomática? Y este instante, María Fernanda Espinosa está vista y presionada por el mismo expresidente de la República, por el ex canciller Ricardo Patiño y por todos el correísmo, para que no le saquen a Assange de la sede diplomática. En cambio, al presidente Moreno, estaban calculando aquí los anteriores invitados, estaban no especulando, sino diciendo una verdad. Para Moreno la cosa se pone muy complicada en vísperas de una consulta, donde él tiene que tener una imagen de voluntad política y de demostrarle a la ciudadanía que él es el que manda en este gobierno. Tenga la bondad, Fernando, un placer tenerlo acá. Buen día, Gonzalo. Un saludo a Enrique Redí en Guayaquil y a Marlon Puertas también en Guayaquil. Bueno, el tema Assange está atravesando por los más diversos comentarios y sensibilidades, ¿no? Bueno, ya es mi vecino en Chaupicruz. ¿Usted no le ha visto tiempo? Todavía no le he visto. Bueno, él está ya bien bonito, yo con grillete y más o menos acusados de casi lo mismo, ¿no? Esas son las célebres injusticias. Pero bueno, el tema Assange es un tema que no puede ser visto así muy rápidamente desde los temas solo de la legalidad, sino también con un enorme y sentido contenido político. Assange fue una pieza clave para el manejo de la política internacional del gobierno de Correa. Lo que le toca ahora sortear a Lenín Moreno es esta herencia manejada políticamente por Rafael Correa y todo su grupo de intelectuales. ¿Por qué? Porque Assange es la antípoda o es el enemigo número uno del imperio norteamericano y sus aliados. Entonces, por antonomasia, Assange es la pieza clave del mundo mediático, de la comunicación, del supuesto espionaje, de la otra entente, ¿no? Me refiero a Rusia, a China y a los países de las llamadas BRICS. Entonces, Assange está ahí. No puede ser solamente considerado como un personaje que se fue a meter en embajada con el aval de Rafael Correa. No es tan sencillo, es mucho más. Yo solo voy a poner un elemento, hay muchísimo de qué hablar, y nosotros hemos escrito algunos temas antes en Focus sobre Assange, pero mire,
Julian Assange, aunque se le acusa de hacker, no se le ha probado que sea un hacker. Lo que ¿Qué se Assange... requiere para ser un hacker? Bueno, vulnerar seguridades tecnológicas, romper, pues las seguridades. Assange lo que hace principalmente es difundir a través de su portal Wikileaks, ¿sí? Información que a él le llega. Pero los insumos le claro, aquí viene ofrecen el tema. Sus asociados en Wikileaks. Claro, se cree, por ejemplo, que en la última acusación contra Assange de haber filtrado a través de Wikileaks los correos electrónicos de la ex candidata presidencial Hillary Clinton, él recibió esa información de agencias rusas que habrían hackeado, que habrían obtenido esas agencias rusas de forma dolosa los documentos de la ex candidata presidencial. Y aquí, en este punto, es un tema trascendental. Recuerden que Estados Unidos le exigió, y está publicado al gobierno de Correa, que pare, ¿sí?, el procedimiento de Julian Assange, y le cortaron por algunos días el internet en la embajada del Ecuador en Londres. ¿Para qué? Para que no continúe con esta campaña de difundir información para que podía haber afectado la imagen de la candidata presidencial Hillary Clinton. Al final de cuentas, Wikileaks publicó, y ahora hay una investigación en los Estados Unidos contra el señor Paul Manafort. Esto es muy importante lo que voy a decir. ¿Quién? Paul Manafort es el ex gerente de campaña de Donald Trump, ¿sí? Y él, además de estar acusado de lavado de activos en los Estados Unidos, del señor Manafort, está también acusado y siendo investigado de haber sido parte de un acuerdo con instituciones rusas del presidente Vladimir Putin y de haber tenido relación con Julian Assange para filtrar los correos electrónicos de Hillary Clinton. Es decir, el señor Paul Manafort está acusado de un delito grave de espionaje. Sí, y de ser parte de un acuerdo con los rusos y con Julian Assange. El señor Paul Manafort es nada más y nada menos que uno de los principales agentes y lobistas del Banco de Desarrollo de China. Es decir, es aquel que busca dónde ubicar los créditos y las inversiones del capital chino en América Latina. Caray. Rafael Correa acusó a Lenín Moreno de haberse reunido el 9 de mayo con Paul Manafort en Quito. ¿Sí? Lo que no dijo Correa es que quien mantuvo las principales relaciones con el Banco de Desarrollo de China desde el año 2009 fue él. Sí, fue Rafael Vicente Correa Delgado. Y las relaciones con Manafort vienen de mucho tiempo atrás, de la gente y de los cuadros del gobierno de Rafael Correa. Cuando este caso estalle en los Estados Unidos, aquí no va a quedar, todas las cabezas van a volar, porque es un caso tan grave. La Presidencia de la República confirmó en un boletín de prensa que efectivamente Lenín Moreno se reunió con Paul Manafort y que el intermediario entre los dos para la reunión fue Santiago Cuesta Caputi. ¿Sí? Y luego Santiago Cuesta Caputi, en una entrevista que hace Coavisa, él dice que sí, que él vino con el señor Manafort y que el objetivo era invertir, entre comillas, 34,000 millones de dólares. Invertir, entre comillas, de lo que se trataba era de comprar, privatizar todo el sector eléctrico ecuatoriano, lo que queda, claro. Comprar la telefónica CNT, comprar el Banco del Pacífico y comprar Seguro Sucre. Así dijo suelto de huesos el señor Santiago Cuesta Caputi. Como que era una cosa hipernormal. Entonces, aquí lo que yo ya estoy investigando. Para él, obviamente era una cosa normal, es nosotros una cosa de todos los días. Nosotros estamos investigando, pero lo que está investigando la justicia americana es la relación que existe entre Paul Manafort y los intermediarios del petróleo ecuatoriano. ¿Por qué el señor Assange nunca ha dicho una palabra de cuál es la empresa o una de las principales empresas intermediarias
que revende el petróleo de chinos y tailandeses. ¿Quién? Gumbor, la empresa de Vladimir Putin, que no lo digo yo, lo dijo el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, a través de una resolución del gobierno de los Estados Unidos de imponer sanciones a varios ciudadanos rusos, entre ellos a la compañía Gumbor. Y lo dice porque Gumbor está vinculada a Vladimir Putin. ¿Por qué el señor Assange nunca ha dicho pío del gran escándalo de corrupción, de la mayor trama de corrupción de la historia de este país? Porque la empresa Gumbor de Vladimir Putin es la que se lleva los $4 por cada barril y reparte, y reparte, y reparte. Entre ellos a algunos encantadores ecuatorianos. Este tema es tan apasionante, Gonzalo, ¿Usted tiene que pronto... nombres de los beneficiarios Pero por supuesto, parte pues, de esos $4? Pero y Panama Papers reveló la relación de Gumbor con las empresas del zar ecuatoriano. Están publicadas en Diario El Universo. Easton Trading, Livingston Financial Corp de Dubái, son las empresas que reciben la plata de Gumbor. Por favor, $1 por barril. Está publicado en dos amplias investigaciones de Diario El Universo con base a los documentos de Panama Papers. Yo no me invento nada, ni el amor. Ni el amor. Fernando, permítame que vaya a Guayaquil y en Guayaquil les pida, abrimos los 2 teléfonos en simultáneo de la ciudad de Guayaquil, compañeros, para que puedan hablar, no el uno primero ni el otro después, que puedan hablar en simultáneo. Tenemos posibilidades de que por las 2 líneas, más nuestro invitado en Quito, en vivo y en directo en nuestro estudio, puedan ejercitar esta tarea. Antes de la motivación fundamental que tenemos por conocer el resultado de esta entrevista al señor doctor Enrique Herrería Bonet, de parte de nuestro querido compañero de Focus. En Marlon Puertas vamos a solicitar a los 2, comenzando obviamente, me permite Marlon, por el doctor Herrería, si conocía algo de lo que, y menciona usted algo en entrevista del tema que estamos abordando. Ustedes abordaron la corrupción, y este es autor mediato de la corrupción, es Rafael Correa. Así Focus encabeza la mencionada entrevista de gran contextura, en donde se abordan cosas que las sospechábamos, pero nada más que eso. Pero ustedes ya le puntualizan. Entonces, me gustaría, Marlon, que le diera la primera oportunidad al doctor Herrería para que comente lo que acaba de manifestar Fernando Villavicencio acá en la ciudad capital. Buenos días, doctor Herrería. Buenos días, Gonzalo, y un saludo a Fernando y a Marlon. Respecto de la entrevista que me realizó Marlon Puertas, si en algo aporta a la discusión nacional, es mérito de Marlon Puertas. Los periodistas agudos como usted, como Marlon Puertas, Fernández es también periodista, pero no lo ejerce con la asiduidad de ustedes, hacen que una entrevista pueda resultar interesante o no también. Por lo tanto, la alta categoría de Marlon Puertas es la que tiene el mérito, sin algo aporta la misma o mis opiniones al debate nacional. Pero quiero en esta cuestión puntualizar algo, sin querer entrar en polémica con los abogados que sostienen que Correa es autor directo. La autoría directa y la autoría mediata no tienen ninguna variación en cuanto a la pena a imponerse. Se les impone la misma pena. La única diferenciación que existe o la que difieren es en la manera de probar la infracción. Para probar la autoría mediata no se requiere nada más sino seguir la línea de lo que dice el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, que perfectamente describe las actitudes del presidente Rafael Correa. Como primera consideración,
Él es el que tenía el control sobre la estructura del aparato del Estado, él era la cabeza del aparato del Estado. Los ejecutores del acto ilícito o de los múltiples actos ilícitos eran funcionarios que en unos casos eran cambiados de puestos, sustituidos, destituidos, puestos otros nuevos, pero el objetivo final del acto ilícito se conseguía con cualquiera de ellos. Tenía el dominio del hecho, el dominio del acto. Él incluso, pudiendo prescindir de los autores materiales, los podía sustituir con terceros. Y en definitiva era el que tenía el poder de mando en esta estructura vertical que es el Estado ecuatoriano y que con él había tenido un Estado superior todavía en cuanto al poder que detentaba el Poder Ejecutivo en el Ecuador. En consecuencia, será mucho más fácil, igual que se lo hizo en el Perú, sancionar, como se lo sancionó a Fujimori, sancionar a Rafael Correa por la autoría inmediata que como autor directo, porque él como autor directo puede decir, yo no firmé ningún contrato, claro, que los autores directos son los ejecutores del acto, los que firmaron el contrato, y va a querer exhibirse de responsabilidad. Pero hay múltiples maneras de probarlo, que además están en los medios de comunicación. Ustedes recordarán que hace pocas semanas el señor Alexis Mera dijo que la responsabilidad del gasoducto Pascuales Cuenca la tenía, era el señor Jorge Glass, que había un enorme sobreprecio. Y poco después, a las pocas horas o un par de días después, los medios de comunicación del país sacaron videos en los cuales está el presidente Rafael Correa, no solamente él ratificando la vigencia de ese contrato, sino que diciendo que ese contrato era imprescindible construirlo y que no sabía por qué anteriores gobiernos no lo habían hecho. Está descrita perfectamente, está tipificada perfectamente la autoría inmediata para comenzar en ese caso y en otros múltiples casos que hay. En consecuencia, señor Rafael Correa debe ser llamado por parte de la Fiscalía a rendir su versión en todos los casos que se están investigando, unos que están, al decir del ministro fiscal, en etapa de investigaciones, de indagación previa, y otros que ya están en etapa de instrucción, y en el cual se debe determinar la responsabilidad de Rafael Correa como autor inmediato de todas esas infracciones que conoce el país entero. Doctor Ico, ¿qué conoce Assange de estos temas de la cúpula correísta, especialmente del expresidente? No solamente del expresidente, sino de actuales funcionarios de este gobierno. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo quiénes? Mire usted, por ejemplo, la señora canciller, que es la que intentó ocultar que se le había otorgado la nacionalidad al señor Assange, no ha declarado hasta el momento si ella suscribió acuerdo ministerial otorgando estas atribuciones, que no lo podría hacer, no tiene atribuciones. Según la actual ley de movilidad humana, solo el presidente de la República es el único que es responsable, es el que tiene la atribución privativa para conceder la nacionalidad a un extranjero, por supuesto después del trámite correspondiente que está señalado en la ley y en los reglamentos del caso. Por lo tanto, a mi juicio, no se entiende cómo este señor, que es desprestigiado internacionalmente, que dijo que el Ecuador era un país insignificante, que se desentiende de todas las admoniciones que le hace el propio presidente de la República cuando le dice que no intervenga en el problema de la secesión de Cataluña en España, y sigue tan campante. Yo creo que Assange tiene que tener información privilegiada respecto de todos los funcionarios de este gobierno. Es la única manera en la cual se entiende que el señor permanezca desafiante frente al Estado ecuatoriano en una alegación diplomática que nos ha causado gravísimos problemas, porque se le podría ocurrir a algún desafortunado miembro del gobierno decir que en definitiva la relación comercial que tenemos con el Reino Unido de Gran Bretaña no es la más importante, pero en el concierto de las naciones el prestigio que tiene el Reino Unido y sus vocerías van a hacer que se acumule el desprestigio internacional que ya tiene el Ecuador, que no se va a solucionar únicamente nombrando a nuevos embajadores de prestigio, por supuesto, estoy hablando de Valencia, de Carrión, la posibilidad de Luis Gallegos, sino que tiene que cambiar toda la política, y la política exterior del Ecuador, por mandato constitucional,
recae únicamente en el presidente de la República y la canciller, y los embajadores son meros ejecutores de la política que designa el presidente de la República. En consecuencia, el presidente de la República tiene que darse cuenta que su prestigio está disminuyendo y que esa disminución de prestigio que se manifiesta en las encuestas como un decaimiento de la credibilidad puede llevar al traste la consulta popular que va a haber en el mes de febrero. Usted, Marlon, el tema de Julian Assange no estaba vigente, no estaba en la expectativa nacional como lo está este momento. Incluye, no obstante, alguna circunstancia respecto a lo que conoce Assange, tanto de el correísmo como de el actual jefe del Estado, el presidente Moreno. ¿Incluye de alguna manera o no habían los insumos o las condiciones como para preguntarle a Enrique Herrería de este tema? Pero, ¿qué quiere opinar? Y me gustaría mucho que lo haga de Assange dentro del contexto de esta importantísima entrevista que invito a leer desde Focus. Enrique Herrería y su acerto de decir el autor mediato de la corrupción en el Ecuador es Rafael Correa Delgado. Vamos al aire con Marlon Puertas. Gracias, Gonzalo. Un saludo al doctor Enrique Herrería, un saludo a Fernando y un saludo para toda la audiencia de Radio Democracia. Primero, también quiero agradecer el inmenso aporte que ha dado el doctor Enrique Herrería con la entrevista que me concedió acá en la ciudad de Guayaquil. Todos sabemos, conocemos al doctor Enrique Herrería y su aporte en el área constitucional, en el área jurídica, porque siempre nos da luces, ¿no? Nos da luces a nosotros los periodistas que siempre nos quedamos con dudas respecto a las actuaciones de las autoridades de justicia. Nos quedamos con ese un poquito sabor amargo, le comentaba yo al doctor Herrería respecto al primer desenlace que tuvo el juicio penal desarrollado contra el vicepresidente Jorge Glass. Decía, es casi como que nos están contentando un poco esa sed que teníamos de justicia, esa sensación de impunidad que ha reinado en el Ecuador durante los últimos 10 años. Entonces salió la primera sentencia, primera instancia, contra Jorge Glass por un delito menor como lo es asociación ilícita, y quedó en el aire el sentimiento de que algo está pendiente. Los propios jueces de la Corte Nacional de Justicia plantearon a la Fiscalía la necesidad de investigar 8 delitos más, casi todos mucho más graves que el sancionado, el de la asociación ilícita. Entonces, lo que intenté conversar con el doctor Herrería era eso, era si se va o no a llevar adelante, a continuar las investigaciones en los demás delitos. Estamos hablando de delitos graves, estamos hablando de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos, de peculado, de cohecho, que no sabemos en realidad. De delincuencia organizada, de enriquecimiento ilícito, de lavado de activos, que es el más grave. Correcto. Entonces, y esa fue, decía el doctor Herrería, la orden que emitieron los jueces de la Corte Nacional de Justicia a la Fiscalía. Pero de parte de la Fiscalía estamos viendo que sigue caminando con pies de plomo. Seguimos todavía con ciertas dudas respecto a las intenciones del fiscal general, el doctor Carlos Vaca Mancheno. Nosotros no vemos, por ejemplo, ahí una agilidad y sobre todo un aprovechamiento de la presencia del economista Rafael Correa en el Ecuador. Lo vemos al economista Correa en una intensa campaña política por el no. Pero nadie, ninguna autoridad judicial, lo perturba llamándolo siquiera a declarar. Imagínense. Es un desfile de cinismo el que está protagonizando Rafael Correa sin que nadie le diga un ratito, tú también tienes una carga de responsabilidades, como lo señala Fernando, el mismísimo doctor Herrería Bonet. Si usted se
ha tenido la bondad de leer el trabajo de Marlon. En efecto, lo que señala el doctor Herrería es preciso. No solo se puede juzgar o investigar a Correa por su relación directa por haber firmado contratos, porque no lo puede hacer, aunque Focus ha publicado contratos firmados por Rafael como testigo de honor. Es decir, que él sí conocía, porque para la firma de ese contrato con la compañía SK en Refinería del Pacífico, el borrador del contrato y los anexos y las alertas fueron remitidos por el gerente de la Refinería del Pacífico a Alexis Mera, que es el abogado del presidente, de la presidencia, para que lo revisen. Y Correa, por ejemplo, firma como testigo de honor ese contrato que incluye un sobreprecio de alrededor de $140 millones. Es decir, no solo hay evidencias circunstanciales o indirectas o mediatas, sino también hay en algunos casos evidencias directas. Yo coincido en ese punto. Pero también es importante esto que todavía no ha sido revelado, o mejor dicho, no ha sido procesado judicialmente. Hasta el año 2010, cuando, por ejemplo, Petroecuador no era todavía una empresa pública, Petroecuador se movía como una empresa estatal. Y el representante y el miembro del directorio de Petroecuador era Rafael Correa y su representante. Pero en casi todas las reuniones de los directorios de Petroecuador, desde el año 2007, cuando asume el poder Rafael Correa, hasta el año 2010, quien toma las decisiones, dispone y conduce, ¿sí?, la política y los contratos de Petroecuador es Rafael Correa. Yo tengo las actas del directorio. Por ejemplo, la adjudicación del campo Sacha a la compañía PDVSA de Venezuela, luego devenida en Río Napo, lo hace directamente Rafael Correa. Es decir, hay como 20, 30 grandes casos. La entrega del bloque Pungarayacu a la compañía Ivanhoe, vulnerando todos los procedimientos legales y advertencias técnicas, la hace Rafael Correa Delgado, como miembro del directorio de Petroecuador. Es decir, no solo hay una evidencia circunstancial o indirecta, sino hay una participación directa del expresidente Rafael Correa para, en este caso, adjudicar contratos millonarios. Lo más grave, acabamos de entregar con Ramiro García la semana anterior a la Fiscalía General del Estado nuevos documentos donde se prueba que en el caso del primer contrato con Petrochina, que involucró la entrega de $1.000 millones de adelanto, ¿quién decide, quién dispone? Es Rafael Correa, en conocimiento y con ayudas, memorias jurídicas de Alexis Mera, que era el abogado de la presidencia, y con el aval y advertencias de varios ministros que le dicen: no haga esto, presidente, no hagan esto, no pueden entregar a compañías intermediarias o entregar el petróleo para que sean revendido, porque esto generaría perjuicios al Estado ecuatoriano. Es decir, yo creo que la ruta del análisis de Enrique Herrería Bonet y la entrevista, en esta entrevista de Marlon Puertas, objetivamente apunta a llegar a un puerto clave, que es el puerto es el puerto donde está esperándonos Rafael Correa Delgado, y por eso sorprende y coincido con la sorpresa de Marlon Puertas de que, existiendo tantas evidencias, tanta información, las autoridades de justicia, principalmente el fiscal Vaca, se hayan dado 35,000 vueltas para llevar el proceso al puerto más chiquito, no menos complicado. Vamos por asociación ilícita. Yo ya voy entendiendo, luego de leer el último reporte, la investigación que hicimos, de por qué al fiscal Vaca no le gusta el término peculado. Claro que sí. No se ría, Gonzalo. No, es que la forma como usted nos hace llegar a ese tema es interesante, por decirlo menos. Lo que dice el doctor Enrique Herrería a usted, Marlon, lo que le dice es: lo que debió haber hecho el ministro fiscal es haber reformulado los cargos en la etapa de instrucción fiscal y decir: ya no acuso por lo que inicialmente investigamos, que es asociación ilícita, sino por las evidencias encontradas por los medios de prueba que tengo. Reformulo cargos y acuso por el delito de lavado de activos. Y no lo hizo. Pero los jueces pueden hacer eso, le dice Marlon. ¿Usted qué responde, doctor Enrique Herrería? Ventajosamente, también le digo en la entrevista, Gonzalo, a Marlon Puertas, ventajosamente, guardando yo mis reservas sobre todos
los jueces de la justicia ordinaria. Así de la es. Corte Nacional de Justicia estoy hablando, por su origen político, pero en este caso sí hicieron una cosa bien, frente a la inoperancia del ministro fiscal, a la actitud negligente del ministro fiscal, del doctor Vaca, ellos pudieron rectificar en su sentencia ordenando que se inicien las instrucciones por toda la multiplicidad de delitos que ha cometido el señor Jorge Glass y todos los que han estado como coautores y cómplices del delito. Estamos hablando de asociación, de enriquecimiento ilícito, de delincuencia organizada, de cohecho, de peculado, etcétera. Pero lo malo es de que era tan evidente en la etapa de investigaciones, estamos hablando cuando recién se estaba iniciando las investigaciones, era tan evidente que se habían presentado medios de prueba que aseguraban de que se había cometido lavado de activos, y obligatoriamente de la simple lectura del artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal se revela que en los casos en que exista asociación ilícita en el propósito de perpetrar el delito de lavado de activos, se impondrá una pena de hasta 13 años. Y adicionalmente, ¿qué es lo importante? No solamente la pena de 13 años, sino también que se produzca una multa por el duplo de lo ilícitamente conseguido. Sino lo importante aquí viene. Según ese artículo, el lavado de activos tiene protocolos internacionales de lucha contra la corrupción. En consecuencia, necesariamente tenía el ministro fiscal de concurrir a los organismos internacionales que luchan contra la corrupción y con el lavado de activos para pedir su colaboración y que se inicien las investigaciones en cada uno de los países, pero particularmente los que son paraísos fiscales, para que se pueda determinar si allí había plata producto del robo de los 10 años del Correato. Eso no lo hizo el señor ministro fiscal. ¿Qué es lo que ocurre? Se puede decir, bueno, pero ya lo va a iniciar. ¿Qué es lo que ocurre con la tardanza? Que ustedes perfectamente conocen que en el interín, entre la etapa en que se cerró la sentencia de primer nivel y cuando se empiece la indagación o la instrucción por lavado de activos, se han movilizado los activos. En el Ecuador, el patrimonio puede pasar a manos de testaferros para eludir la confiscación. Y en el exterior, el dinero que está en paraísos fiscales puede perfectamente pasar de un paraíso fiscal a otro paraíso fiscal. La incuria del ministro fiscal ha abierto esta posibilidad para que el Ecuador no solamente que no pueda sancionar en toda su magnitud los actos ilícitos perpetrados, sino que adicionalmente tornan difícil la recuperación de todo el dinero robado, que el propio ministro fiscal lo reconoce paladinamente y que dice que será difícil recuperar lo robado. Entonces, ¿para qué sirven las autoridades? ¿Para qué sirve el Procurador General del Estado? Felizmente, y esto creo que es necesario reconocerlo en algún funcionario del Estado, el Contralor General del Estado transitorio, el provisional, creo que está haciendo bien. Pedir la colaboración de prestantes ecuatorianos para esta necesaria y constitucionalmente aprobada auditoría de la deuda externa puede producir muy buenos resultados, a diferencia de lo que esperamos del fiscal y de los jueces del país. La interrogante más contundente, digamos, de parte de Marlon, es el hecho de que le dice alguna afinidad debido al origen de su nombramiento tiene el señor fiscal de la República, el doctor Vaca, en relación naturalmente... ¿Marlon? Marlon es el que parece que se cortó. Sí, se cortó. Sí, Marlon, usted le dijo esto al doctor, a su entrevistado. Tenga la bondad, al doctor Herrería. Sí, Gonzalo. Usted se preocupó de la afinidad, ¿no es cierto?, debido al origen de su nombramiento. ¿Y él qué le contestó? Por supuesto, todo el país estuvo al tanto de cómo fue el origen del nombramiento del doctor Vaca Mancheno a través de un cuestionado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Esa cercanía que nadie sabemos, nadie en el país todavía estamos al tanto de si se mantiene o si se ha roto con el economista Correa,
Sinceramente, pues todavía nos mantiene las dudas de respecto a que si el actual fiscal general del Estado va a ser capaz de llevar adelante las diligencias, los interrogatorios, las investigaciones necesarias y que el país demanda, en el que esté ¿Usted es escéptico de que vaya a orientar así su actitud el doctor Vaca, el señor fiscal general, especialmente cuando está acusado de peculado? Bastante escéptico, Gonzalo, porque ya ha pasado algún tiempo. Recordemos que el economista Correa dejó el poder en mayo del año pasado y estamos en enero. Y el economista Correa la única vez que pisó un juzgado, la Corte Nacional de Justicia, fue para darle un abrazo a Jorge Glass, nada más, un abrazo solidario, pero él haber sido notificado oficialmente para que vaya a rendir una declaración, una versión voluntaria o cualquier otra diligencia de tipo judicial no ha sido perturbado para nada. Es como que si Rafael Correa Delgado está como por encima de todo y sencillamente no es tomado en cuenta, cuando en efecto ha sido el jefe de todos los poderes del Estado, como él mismo se autodenominó en alguna ocasión. Es decir, jefe, responsable y cabeza de todo lo que ocurría en el área pública en el Ecuador. Entonces sí nos quedamos todavía con la sensación de que aquí en el país todavía no se conoce toda la verdad, no se llega a establecer la plena responsabilidad de la cabeza, de quien estaba al frente de todo este entramado que vivió el Ecuador en los últimos 10 años. Entonces, y claro, ya tenemos, decía yo, a un ex vicepresidente preso, sentenciado, y entonces la gente como que dice, ya se hizo justicia, ya nos podemos quedar tranquilos, y la idea es decir, no nos podemos todavía quedar tranquilos porque estamos viendo que no se ha dicho toda la verdad. Y lo más preocupante, también lo que mencionaba el doctor Herrería, las declaraciones del doctor Bacamancheno respecto a que va a ser muy difícil recuperar el dinero robado. Esas declaraciones proviniendo de la principal autoridad del Ministerio Público realmente son inaceptables. Ese es precisamente el trabajo que tiene que desarrollar la Fiscalía. Ver las formas, los caminos, pedir las colaboraciones internacionales para tratar de recuperar ese dinero. Eso no se puede quedar así. Un fiscal general del Estado no puede venir a decirnos que prácticamente tenemos que resignarnos a que ese dinero ya se perdió, que es muy difícil establecer los juicios de testaferrismo. Y esa es la palabra clave. Claro. En efecto, siempre se ha hablado aquí de que la plata no va a estar pues a nombre de las autoridades, las cuentas bancarias no van a estar a nombre de Jorge Glass Espinel, siempre se ha dicho eso, y esa es la prueba a favor que siempre sacan a relucir ellos. Para eso están los testaferros, para eso están los tíos, justamente, y esa relación, esa afinidad, ese delito de esconder el dinero, las propiedades, a nombre de terceros, es precisamente lo que tiene que establecer la justicia. Y es seguramente lo que les va a salvar, digamos, tanto al vicepresidente como al presidente, al expresidente Correa, al ex vicepresidente Glass y al tío y al tío, fundamentalmente a las tres personas. Porque mire, Enrique Herrería Fernando le dice: el autor mediato en la doctrina penal moderna, están escuchándonos también los señores penalistas que tienen la bondad de sintonizarnos diariamente en este programa. El autor mediato, le darán la razón al doctor Enrique Herrería cuando dice: el autor mediato en la doctrina penal moderna es aquel que se encuentra en la cúspide de una estructura de poder. Y el Estado es una estructura de poder, una estructura vertical, piramidal, para que entendamos. En la cúspide está el presidente de la República, que tiene el control sobre los actos del Estado. Marlon le dice: a la Fiscalía no le queda otro camino que abrir indagaciones sobre los delitos que dispusieron los jueces de la Corte Nacional y acusar de esos delitos. El doctor Herrería responde, Fernando, dice: efectivamente, porque así lo está imponiendo la sentencia, y las sentencias son de cumplimiento obligatorio.
Ya lo ha manifestado el doctor Vaca de que en algunos casos no solamente que tiene indagaciones previas abiertas, sino que en otros se encuentra en etapa de instrucción que llaman instrucción fiscal. Vamos a ver si dentro del procedimiento que lleva a cabo presenta todas las pruebas contundentes de las infracciones cometidas. Y eso se consigue con la colaboración internacional que ha sido muy tenue por parte de la Fiscalía General del Estado. Además, la evidencia de ineficiencia del fiscal y del sistema de jueces del Ecuador es como hemos conocido los casos de corrupción que han dado materia a estas investigaciones gracias a trabajos en el extranjero. En primer lugar, el famoso caso que lo recuerda el FIFA Gate, que fue puesto de manifiesto por la señora fiscal de los Estados Unidos, que permitió que ese sinvergüenza de Luis Chiriboga ahora tenga arresto domiciliario. Y luego el abajato desde el Brasil, que es otro de los ejemplos. Usted le pregunta, la cabeza de todo esto es Jorge Glass. Hay muchos que piden que Rafael Correa también debería ser investigado. El artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal establece los grados de participación en un delito. Tiene usted primero el autor directo. El autor directo es aquel que comete la infracción, le responde Herrería, sin la necesaria participación de terceros. Luego viene el autor mediato, después viene el coautor, después vienen los cómplices. Pero el autor mediato en la doctrina penal moderna es aquel que se encuentra en estructura de poder, una estructura vertical, piramidal. En la cúspide, ¿quién está? Correa. Eso es lo que trata de manifestar Enrique Herrería. ¿A usted qué le parece tanto la pregunta incesante que tiene su compañero nítido, de investigación? Muy nítido. Sí. Nítido, y una cátedra de derecho que realmente solo alguien que está viendo para el otro lado, o como se suele decir en los sectores populares, cuando se amarra al perro con longaniza, es muy peligroso. Si no tenemos un fiscal independiente, autónomo, de manos limpias, impecable, ¿con qué credencial va a perseguir al delincuente? No, entonces la base, más allá del análisis estricto jurídico que hace Enrique Herrería y de la existencia de leyes y disposiciones, está la condición ética de las autoridades, en este caso del fiscal. El último tema que se acaba de publicar y que entiendo va a ser motivo de una acción judicial en los próximos días, realmente exige del fiscal general Carlos Vaca Mancheno una respuesta. Como ya usted algo menciona, no puede estar ocupando el cargo de fiscal general del Estado alguien sobre el cual pesa un informe con indicios de responsabilidad penal de la Contraloría General del Estado. No, y no es por cualquier cosa, es por el manejo de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia para haber movido investigaciones de la Comisión de 30S e incluso por haber cobrado, según señala el informe, remuneraciones mensuales, tanto el señor Vaca Mancheno cuanto los otros miembros de esta comisión. Me refiero al actual gerente de Seguros Sucre, Diego Guzmán. Actualmente así es, y también al señor Oscar Bonilla. Ellos, conjuntamente con el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Romero Quesada, tienen que responder. Y también tienen que responder el ex fiscal general del Estado, Galo Chiriboga Zambrano, porque a él le remitieron este informe con responsabilidad penal en diciembre del año 2016, es decir, ya ha pasado más de un año. Y ahora está circulando por ahí un oficio firmado por el Contralor subrogante en enero del 2017, en el que supuestamente dice
que el señor Vaca no tenía ninguna investigación en curso, ninguna inhabilidad en la Contraloría para posesionarse del cargo de fiscal general en mayo del 2017. Es decir, Contraloría tiene que decirle al país. ¿Y cómo es esto de que el fiscal electo por el Consejo de Participación Ciudadana, en conocimiento, porque él sí sabía que había un informe con responsabilidad penal, porque a ellos le leyeron el informe con indicios de responsabilidad penal, él sí sabía que había un informe, ¿cómo es esto que firmó una declaración jurada de que no tenía ningún impedimento ético, al menos ético, para asumir el primer cargo de la Fiscalía General del Estado? ¿Y cómo es esto de que la Contraloría dice que no existía? Es decir, esto recién empieza. Y sí, para eso está el periodismo de investigación. Así es. Perdone, Fernando, le quiero preguntar a usted y también a Marlon lo siguiente. Lo dicho por Raúl Patiño, tenga la bondad, lo dicho por Raúl Patiño, que conocía la corrupción del gobierno de Correa desde hace largo rato, cuando él fue y ocupó una curul en la Asamblea Nacional. El hermano Ricardo estaba en otras lides, estaba en otros escenarios. ¿Qué es lo que estoy diciendo? El señor Raúl Patiño, el doctor Raúl Patiño dice que conocía la corrupción del gobierno anterior. Quiero que le escuchen. Esto es de reciente. El un Patiño dice que el gobierno conocía y prácticamente autorizaba que roben, porque eso es lo que dice. Autorizaba el presidente de la República, les prohibía de que vayan a fiscalizar. Eso es decir, nuestra metodología para convencer y embarrar a todo el mundo es que todo el mundo robe. Y por eso que usted encuentra en todas sus investigaciones, Fernando, gente de todas las categorías en la administración, en los organismos de control, en los investigadores de oficio público que representaban a la vindicta nacional, a la vindicta pública, estén enredados en estas travesías. Entonces, lo que dice Raúl Patiño es más claro que el agua, es más claro que una luz solar, una luz. Vea lo que dice. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la Asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. Era absolutamente prohibido fiscalizar. Tanto es así que yo, siendo asambleísta, le dije, hermano, lo siento, pero yo me voy. Yo no me voy a quedar aquí siendo cómplice de los corruptos. Y a los 2 años renuncié y me fui a Suiza, porque nos sentimos avergonzados de algunos amigos del que gobernaba, pero que por ser amigos se dedicaron a hacer fiesta. El problema es que se fue a Suiza. Y perseguían a los que investigábamos. Para eso sí, boniticos, ¿no? Ni fiscalizaban, pero para perseguir a los que sí fiscalizábamos, ¿no? Boniticos. Tenga la bondad, entrevistador de el señor doctor Enrique Herrería, que se nos fue de la línea telefónica, Marlon Puertas. Marlon, si es tan amable, me avisan cuando esté ya escuchándonos. Me avisan, por favor. La asambleísta de Creo, esta es otra cosa, pero es importante. El asambleísta de Creo, el señor Castañer, Homero Castañer, en su cuenta oficial de Twitter, colgó un video
es para darle crédito de que él colgó este video en donde se le escucha a Raúl Patiño decir lo que ustedes acaban de escuchar. Yo lo que le pregunto, Marlon, lo que quiero preguntarle es, ¿cómo usted ya era de conocimiento suyo este video colgado por Homero Castañer desde la ciudad de Cuenca, asambleísta de Creo, el señor Castañer? ¿Era ya de su conocimiento antes de la entrevista? Y si fue de su conocimiento, tal vez usted pautó esta interrogante para ver qué opinaba su entrevistado, o qué opina usted en términos personales, qué hace que coadyuve, digamos, esta mención que le voy a hacer escuchar a usted nuevamente de Raúl Patiño, instrumento o alocución colgada por Homero Castañer. Él mismo nos informa que él ha sido el autor de esa grabación y de ubicar esto que dice Raúl Patiño, el otro hermano. Es increíble esto, Dios mío. ¿Cuántas veces nos reunimos y decimos, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo enjuiciamos a esos desgraciados que todos sabemos que están robando el Petroecuador? De esos ministros que todos sabíamos que hacían las obras con sobreprecio. Y en la asamblea no sabíamos qué hacer. ¿Por qué? Porque nos tenían prohibido fiscalizar. ¿Qué le parece, Marlon? ¿Usted conocía o no conocía esta denuncia de Raúl Patiño antes de la entrevista a Enrique? No, Gonzalo, no era público porque entiendo que esa declaración de Raúl Patiño es reciente y se da en el marco de la gira. La cuelgan creo que el día sábado. Así es, en la noche. así es. Y entiendo que se da en la gira que está haciendo el señor Raúl Patiño por el sí, en medio de esta campaña por la consulta popular. Entonces, mientras su hermano está por el no. Correcto, en ese jueguito que tenemos de pelea. ¿Usted cree que ese es un juego de los Patiño? Bueno, un juego que se les está yendo un poquito de las manos, ¿no? Un juego bastante grosero, como cuando los hermanos se les iba un poco las manos y el jueguito terminaba en pelea, ¿no? Sí. Pero en realidad, ya yendo a lo de fondo, lo que dice Raúl Patiño pero el papá debe estar preocupadísimo. Bueno, el papá, recuerde usted con nuestros padres cuando nos mandaban al horno. No el papá de los señores Patiño, sino el papá del escándalo. Por supuesto, el papá político, digámosle, ¿no? O el padrastro, como querramos llamarlo. En todo caso, a lo que quiero ir es al fondo de lo que dice Raúl Patiño, que realmente es intolerable. No podemos solamente reírnos y que nos cause gracia una declaración tan seria y tan grave como la que dice Raúl Patiño. Claro. Y vamos por ambos lados. O sea, aquí él lo que dice quiere casi convertirse en una víctima. Pobrecito, yo quería fiscalizar y no podía porque nos prohibieron. Primero, ¿quién le prohibió? ¿Quién le prohibió? ¿Le prohibió su hermano Ricardo o le prohibió la señora presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, que en ese tiempo era la presidenta? ¿O le prohibió el presidente de la República? ¿Quién le prohibió? O sea, una de las competencias y obligaciones de los legisladores es precisamente fiscalizar. Son dos, legislar y fiscalizar. ¿Quién puede prohibirle a un legislador electo por la votación que no ejerza sus competencias para las que fue elegido? ¿Quién pudo prohibirle, Fernando Villavicencio? Los prohibidores, su conciencia, su mala conciencia. Pero con nombres... O sea, vea, no hay posible. Nadie puede prohibir a nadie. El ciudadano que dice, a mí me prohibieron, que deje de ser ciudadano. Porque un ser humano no puede alegar que alguien estuvo prohibiéndome con una pistola encima y a nosotros no nos prohibían. A mí me enviaron al exilio con orden de prisión, a otros compatriotas los eliminaron, nos persiguieron y nosotros tercos, investiga, fiscaliza. Qué bonito el señor Patiño. Ey, no fiscalices y el otro se va corriendo de miedo a Suiza. Yo también, a Sarayaku me fui yo, el otro a Suiza. Realmente da coraje. ¿Qué le hubiera preguntado a usted
a su entrevistado, mi querido Marlon? Bueno, con Sí, una conocido. declaración de estas, si en ese momento la hubiese conocido, primero la responsabilidad por parte del legislador que no fiscalizó. Primero, o sea, ¿qué tipo de responsabilidad es aquel que, conociendo de la comisión de un delito, no la denuncia ante la fiscalía? Porque también hay comisión por omisión. Entonces, primero eso. Y segundo, por el lado del aporte que este señor Raúl Patiño, teniendo la información que tiene, en este momento, y una vez ya hecho pública esa declaración, también debería ser llamado a declarar por parte del señor fiscal general. Debe tener muchísima información a disposición, que la fiscalía debería estar interesada en conocerla, y de manera que ya, bien dijo usted, esa declaración tiene algunos días ya en las redes sociales que se hizo pública. Ya ahora, hoy, lunes, el señor Patiño debía estar convocado para que amplíe sus declaraciones y dé pistas sobre lo que en ese momento, hace ya cuántos años que él era legislador, 3 años atrás, sabía y no fue capaz de informar a la justicia. ¿Usted es partidario de que el señor fiscal Vaca tenga la bondad urgentemente de convocar a su despacho o al despacho del señor fiscal encargado de este menester? Pero él es el más interesado en conocer realmente qué dice el otro, pues, ¿no? Bueno, yo creo que el fiscal Vaca, antes de llamar a Patiño y a otros, debería explicar al país sobre el informe de la Contraloría por peculado. Sí, pero ese es un asunto que le quita tal vez, ¿qué podríamos? Bueno, hay otros fiscales, ¿no? Hay otros fiscales que podrían hacerlo. Es más, los fiscales que están llevando los casos de corrupción, entiendo Pero que hay ¿cómo una van a unidad. ir contra el jefe? Bueno, ahí la ley establece. Si Pero es que ahí posible. está la gran habilidad del que nombró fiscal. ¿Quién nombró fiscal? El Al doctor Vaca. Consejo, Rafael Correa, a través de su Consejo de Exactamente. Participación Y Ciudadana. por eso él está paseándose por todos los medios de comunicación. Sí, y yo coincido en lo que dice Marlon Puertas. Algún fiscal inferior que está manejando los casos, la fiscal Diana Salazar, la fiscal Tania Moreno, que también que tiene algunos casos, deberían convocar al señor Raúl Patiño y otros que casi muy libremente dicen que ellos conocían de la monumental corrupción en Petroecuador, textualmente lo dice, ¿no? Que por favor deberían llamarlo a que amplíe su versión y que diga con nombres y apellidos qué tipo de corrupción. Y por supuesto él también tendrá que responder por omisión, porque aquí no es nomás de venir a decir, ay, a mí me presionaron y yo me preferí irme a Suiza. No, así no seguimos haciendo patria. Y entonces, ¿qué le compete o qué le corresponde a la entidad, al organismo de control más significativo, que es el Congreso, pues el Parlamento? Por supuesto, ¿no? si los fiscales, y la Fiscalía General o el fiscal general no actúa, es el Parlamento, es la Asamblea Nacional quien tiene que observar el comportamiento del fiscal general. Es decir, pero ya sabemos cómo actúa la Asamblea, ¿no? O sea, ningún juicio político no camina. Es decir, estamos en el comienzo, no ha pasado nada. Se nos cayó el motor. Estamos mal. Con eso terminamos. Tal vez una opinión contraria a este pesimismo nuestro de parte de Marlon. Bueno, no quiero ser tan pesimista. La verdad es que yo siempre guardo un espacio para... Usted para tiene la otro esperanza. motor, ¿no? Bueno, no, el motor es el mismo, ¿no? Le quiero poner un poquito más de gasolina al de motor, aceite. Gonzalo, más bien, para que ojalá ese motor arranque de una vez y que sobre todo las personas que no están cumpliendo con sus responsabilidades den un paso al costado para que vengan ciudadanos que yo creo que sí son capaces de emprender las acciones que el país demanda, y entonces sí, ese motor arrancará y tendrá un buen ritmo, Gonzalo. No, estaba pensando en mi paisana. No. ¿Cuál paisana? Gabriela. ¿Ah? Gabriela. ¿Usted No. qué paisana? ¿Otra paisana? No. La Marianita, la fiscal. Ah, Diana Salazar. Diana podría hacer ese papel porque
Claro, se lleva muy bien con el señor fiscal general, pero lo que dice usted es clave, ¿no? El fiscal general no va a poder fiscalizar estas menciones, estas alusiones, esto que está tan claro, porque tiene el problema del nombramiento o acusación de peculado con esos otros caballeros, Bonilla. Claro, pero por eso lo único, o sea, la gasolinera más cercana para cargar combustible, como dice Marlon, vamos a llenar el tanque, vamos a llenar el tanque para que este motor funcione, es la consulta popular, que algunos desde adentro están haciendo lo posible para que suba el no. Vamos nosotros los de afuera, sí, los de la vereda, los marginales, a empujar mucho, 7 veces sí, en particular la 3. Así es. Sí, 7 veces sí, aunque desde adentro algunas hagan lo posible para que suba el no, vamos, 7 veces sí, para que se vayan todos a la casa. Con más energía, la 3. Que se vayan todos a la casa. A la casa. Como dice mi hijo chiquito, a la casa de... No dice nada. Hasta mañana. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable.